El sonido de cadenas, el chasquido de un látigo, luego silencio. Bajo el abrasador sol de Texas, una joven estaba descalza sobre la plataforma de madera, con las muñecas atadas con hierro oxidado. La multitud la miraba como si eligieran ganado. El subastador sonrió. El sudor le corría por el cuello. Incluso 4 años después de que la guerra civil pusiera fin a la esclavitud, subastas oscuras como esta seguían prosperando en graneros ocultos donde la gente desesperada era vendida como si fueran viejas deudas para evadir la ley. El siguiente. 17 sin marido, sin familia. Ya lo han vendido 3 veces. No habla, no funciona. $5 para empezar. En una época en la que la gente valoraba las espaldas fuertes para el trabajo agrícola, una chica silenciosa como ella parecía inútil. Demasiado destrozado por las secuelas de la guerra para conseguir más que unas cuantas monedas. Nadie habló. Un hombre delante escupió en la tierra. No vale ni un céntimo. La chica se llamaba Lena Cartwright. Su vestido colgaba hecho jirones. Polvo pegado a su piel. El pelo se le pegaba a la cara, ocultando el moratón en la mejilla. Miró al suelo. Inmóvil. Había dejado de llorar hacía tiempo. Llorar no cambió nada aquí. Luego una voz, calmada, profunda, firme. Pagaré 20. Las cabezas se giraron. Al fondo de la multitud, un hombre con un abrigo marrón descolorido estaba de pie con un puñado de billetes arrugados. Se llamaba Grant McCade, tenía 56 años. Barba incipiente en la mandíbula. Un hombre que parecía no haber sonreído en una década. El subastador parpadeó. ¿$20? ¿Estás seguro? El señor Grant asintió una vez. El mazo cayó de golpe. Vendido. Lena no se movió. Ni siquiera le miró. Grant se acercó, quitándose el sombrero. Cuando vio su rostro con claridad, su corazón se detuvo. Esa cicatriz, una pequeña media luna en su muñeca de hace 8 años. Él mismo se había vendado esa herida. Recordaba a la niña escondida detrás de la pierna de su padre, preguntando si dejaría alguna marca. Él le había dicho que no, que había mentido. El subastador empujó a Lena hacia adelante. Grant la atrapó antes de que cayera. Su piel ardía. Ella le miró por primera vez, con los ojos verdes pero vacíos. Susurró su nombre, Lena. Su expresión no cambió. Un destello cruzó sus ojos como un recuerdo medio enterrado de antes de que la guerra lo robara todo, pero lo reprimió. La gente en su lugar aprendió rápido a no fiarse de las caras antiguas. No le recordaba. O quizás sí y deseaba no haberlo hecho. Afuera, el viento volvió a hacer eco con el sonido del mazo. Otra vida vendida. Otra alma perdida. Grant contó sus últimas monedas, las colocó en la palma del hombre y se marchó con la chica que no había hablado en años. Grant no. El camino de tierra se extendía bajo un cielo implacable. Lena caminaba unos pasos detrás de él, sus cadenas tintineando suavemente, cada sonido le recordaba lo que debía. No sabía si ella llegaría a entender por qué hacía esto. Quizá nunca lo haría. Pero cuando la puerta del granero se cerró de golpe tras ellos, sintió el pasado respirándole en la nuca. Hace 8 años, la codicia de su padre había condenado a la familia Cartwright. Y ahora, el último pedazo de esa familia caminaba a su lado, silencioso, roto y vivo. El sol se hundió más. El polvo se alzaba alrededor de sus pies. Grant sabía que los fantasmas de ese día le seguirían hasta que le contara la verdad. Pero, ¿cómo pides perdón a alguien que ni siquiera sabe quién eres? El camino se extendía por millas, con polvo levantándose bajo los cascos del Jor. Justo después de salir del establo, Grant detuvo a los caballos, sacó una llave del bolsillo y abrió sus cadenas. Nadie debería llevar esto en un país libre, murmuró, pensando en las promesas de los soldados de la Unión tras la guerra. El sol golpeaba con fuerza, cociendo la tierra hasta que se agrietó. Grant iba despacio. La chica detrás de él sobre una yegua más pequeña, silenciosa, con la cabeza baja. No hubo más sonido que el tintineo constante de las cadenas que seguían sujetas a su muñeca. Podía sentir su miedo como el calor. Cada vez que él miraba hacia atrás, ella miraba al suelo, nunca a él. Se detuvieron cerca de un gran roble. Su sombra es el único lugar fresco en kilómetros a la redonda. Grant bajó,
Ató los caballos y sacó una pequeña cantimplora de su alforja. Se acercó, cuidando de no acercarse demasiado. «Toma», dijo suavemente. Ella dudó, observándole como si pudiera golpearla. Finalmente, la cogió, con los dedos temblorosos. Apretó la cantimplora con fuerza, entrecerrando los ojos como si hubiera visto demasiadas falsas muestras de amabilidad desde que terminó la guerra, evaluándole antes de bajar la guardia. Ella dio un sorbo, se secó la boca y luego le miró directamente por primera vez. Su voz era baja, pero lo bastante cortante como para cortar huesos. «Supongo que has tenido lo que pagaste», dijo ella. «Haz lo que quieras». Grant se quedó paralizado. Durante un largo momento, no respiró. Las palabras dolieron más que una bala. Se arrodilló lentamente, asegurándose de que ella pudiera ver que tenía las manos vacías. «No te compré para poseerte», dijo. «Solo no quería que te vendieran otra vez». Soltó una risa amarga, corta y seca. «¿Crees que eso lo hace mejor?». No respondió. No había respuesta que sonara correcta. Se quedaron allí sentados en el calor, el silencio se extendía entre ellos. Grant miró sus botas, el polvo pegado al sudor de sus manos. «Conocí a tu familia», dijo finalmente. «Tu padre era un buen hombre. Debería haber hecho más cuando vinieron a por él». Lena apartó la mirada. Su voz era plana. Todo el mundo dice que cuando es demasiado tarde, el viento se levantó, sacudiendo las ramas sobre ellos. Se levantó, aún sujetando la cantimplora, y empezó a caminar de vuelta hacia su caballo. Grant no la detuvo. Él simplemente observaba, sabiendo que se había ganado cada onza de su ira. Grant se volvió a poner el sombrero y le siguió. El sonido de cascos resonaba sobre las colinas, constante y hueco, como un latido, intentando recordar su ritmo. Se preguntaba cuántas millas tendría que pasar antes de que dejara de verlo como el enemigo, o si alguna vez lo haría. Y en algún lugar de ese silencio, un pensamiento seguía ardiendo. ¿Qué haría cuando supiera la verdad? Cuando llegaron al rancho, el sol se deslizaba tras las colinas. La tierra se extendía silenciosa y vacía, un lugar donde incluso el viento parecía cansado. Grant desató los caballos, le entregó a Lena una corteza de pan y le mostró la pequeña cabaña. «Dentro», dijo simplemente. Vaciló, sus ojos se dirigieron a la cama individual y a la fría cocina. Luego entró despacio, con cuidado, como un perro callejero probando el suelo. Durante unos días, el rancho permaneció en silencio. Lena trabajaba sin decir palabra, alimentando a los caballos, cargando agua, fregando el suelo hasta que se le crujieron las manos. Grant arregló vallas, reparó el tejado y trató de no vigilarla demasiado. Vivían como dos fantasmas compartiendo la misma tierra. Pero aquí fuera, el silencio nunca duraba mucho. El tercer día, 3 corredores subieron por la carretera. Grant vio primero el polvo, luego el brillo de una insignia reflejando la luz del sol. Sheriff Dalton, el hombre que una vez se llamó protector de la justicia. El mismo hombre que lideró a los soldados para quemar la granja Cartwright hasta reducirla a cenizas. Dalton desmontó, despacio, sonriendo con suficiencia. Vaya, si no es Grant McC. Sus ojos pasaron por encima de Grant y se posaron en la chica que estaba detrás de la valla. Entrecerró los ojos mirando la cicatriz en su muñeca. La de aquella fatídica noche de hace 8 años, y su sonrisa se desvaneció por un instante. Los viejos secretos de los días de la guerra no se quedaban enterrados fácilmente por aquí. Esa sí que es una cara que pensé que nunca volvería a ver. Lena se quedó paralizada, los nudillos blanqueados alrededor de la barandilla de madera. Grant se interpuso entre ellos. «Ya tienes tu mirada», dijo en voz baja. Dalton se rió. «¿Ahora compras chicas perdidas, Grant? ¿Ha venido a abrigarte por la noche?» Grant no se inmutó. Pero el ambiente cambió. El tipo de silencio que llega justo antes de un disparo. «Pagué por su libertad», dijo Grant, con voz baja y firme. «No su cuerpo». Dalton dio un paso lento hacia adelante, con la mano apoyada en la pistola que llevaba en la cadera. «Bueno, eso es muy noble por tu parte, pero verás, recuerdo ese nombre, Cartwright. Su padre era un traidor. Recuerda, era la misma vieja mentira que había inventado para justificar la redada. Llamando a agricultores honestos, comerciantes,
a la causa de la Unión solo para arrebatarle sus tierras en medio del caos tras los Appomattox. A Lena se le cortó la respiración. Apretó la barandilla con más fuerza, su mente volviendo a las llamas de esa noche, queriendo escupirle la verdad, pero sabiendo que el silencio la había mantenido viva tanto tiempo en un mundo que aún se recuperaba de la guerra. La mandíbula de Grant se tensó. «Está bajo mi protección», dijo. Dalton se rió, luego metió la mano en el bolsillo y sacó una sola bala. La colocó en el poste de la valla entre ellos. «Un recordatorio, Grant», dijo suavemente. «Algunos fantasmas no permanecen enterrados». Cuando por fin se marcharon, el polvo que dejaron atrás se sentía más pesado que antes. Lena recogió la bala y la giró en su mano. «¿Quién era ese?», preguntó en voz baja. Grant no respondió. Todavía no. Simplemente miró hacia el sol que se apagaba. El recuerdo del fuego y el grito aún le quemaba la mente porque sabía que esto no había terminado. Y cuando Dalton regresara, la sangre le seguiría. «Si te has quedado conmigo hasta aquí, sírvete una taza de té, siéntate y respira con la historia. Dime qué hora es donde estás. ¿Desde dónde escuchas? Y si quieres saber qué pasa cuando por fin sale la verdad, pulsa ese botón de suscribirte para no perderte el siguiente capítulo». Esa noche, el viento sopló más fuerte de lo habitual. De esos que traen el olor a lluvia y viejos recuerdos. Grant estaba sentado junto al pequeño fuego de la cabaña. La luz danzaba sobre las paredes de madera rugosa. Yo, Lena, estaba sentada frente a él, tan silenciosa como siempre, con el rostro medio oculto en la sombra. Ninguno había hablado desde la visita de Dalton. Pero el silencio tiene la capacidad de forzar la verdad a salir. Al cabo de un rato, Lena metió la mano en el bolsillo y puso algo sobre la mesa. Un pequeño reloj de bolsillo de plata, viejo y gastado. Las iniciales R estaban tenuemente talladas en su reverso. Ella se lo empujó hacia él. «¿Lo reconoces?», preguntó en voz baja. La mano de Grant se quedó congelada en el aire. Lo reconocía. Robert Cartwright, su padre. «Lo encontré en una bolsa que se dejó después de la redada». Ella dijo: «Lo guardé 8 años, ocultándolo. Cada vez que me vendían a una casa nueva, me aseguraba de que nadie la tocara nunca. Fue lo último que me dio antes de que llegaran los soldados, susurrando: guarda esto bien, Lena». Un recordatorio de la familia que la guerra destrozó como tantas otras en el sur. Ella le miró, con los ojos agudos pero húmedos. «Lo conocías, ¿verdad?». Grant tragó saliva con fuerza. Su voz salió ronca. «Sí». Lena se inclinó hacia adelante. «Entonces dime la verdad. ¿Qué pasó realmente esa noche?». Grant miró las llamas durante mucho tiempo. Parpadeaban, se retorcían. Como fantasmas bailando, finalmente habló. Cada palabra lenta y pesada. «Mi padre vendió a tu familia por sus tierras después de la guerra. Le oí decirle a los soldados: he venido a avisar a tú». Pero ya era demasiado tarde. Todo ardía. Fui un cobarde. Yo sobreviví y ellos no. Lena no dijo nada. Cogió el reloj y cerró la mano alrededor de él. Sus nudillos blancos, sus dedos temblaban como si quisiera arrojarla al fuego y olvidar, pero los recuerdos se aferraban con fuerza. Ecos de una vida anterior a la guerra, cuando familias como la suya soñaban con una América mejor. «¿Crees que decirme esto lo hace mejor?», preguntó. «No», dijo suavemente. «No es así. Pero mereces saber a quién te enfrentas». Durante mucho tiempo, simplemente se quedaron sentados. El fuego siseando entre ellos fuera. El trueno retumbaba sobre las colinas como la tierra, recordando lo que intentaban olvidar. Lena finalmente habló de nuevo, con la voz casi un susurro. «Si tu padre hizo todo eso, ¿por qué eres tú quien lleva la culpa?». Grant levantó la vista, con los ojos cansados pero firmes. «Porque yo estaba allí. Porque no hice nada. Y porque sigo respirando cuando ellos no lo están». El fuego crujió de nuevo. Lena le miró. Y por primera vez desde que se conocieron, su ira pareció flaquear. No desaparecida, solo agrietada. Como si algo dentro de ella intentara entender. Pero antes de que pudiera hablar de nuevo, un sonido rompió la tormenta exterior. El sonido de cascos. Cierre rápido. Grant alcanzó su pistola.
porque a veces el pasado no llama dos veces. El sonido de cascos se desvaneció en la distancia, dejando solo el crepitar del fuego moribundo. Grant estaba junto a la puerta, con el arma aún en la mano, los ojos fijos en la lluvia que caía afuera. Lena se sentó cerca de la chimenea, el reloj plateado aún apretado con fuerza. Ninguno habló, pero el silencio era diferente ahora, no frío, ni enfadado, y cargado de todo lo que se había dicho. Cuando llegó la mañana, la tormenta había desaparecido. El cielo estaba bañado, una luz suave se derramaba sobre el rancho. Grant salió a arreglar la valla rota, con las manos firmes, la espalda dolorida por años de trabajo y arrepentimiento. Al principio no escuchó a Lena, no hasta que ella habló detrás de él. «Lo estás haciendo mal». Su tono era seco, casi burlón. Se giró. Sostenía el martillo, el pelo despeinado, el vestido aún húmedo por la lluvia. Sin decir una palabra más, ella se acercó y empezó a ayudarle. Trabajaron codo con codo durante horas. No hablaban, solo el sonido de la madera y el viento. Y de alguna manera, en ese ritmo tranquilo, algo empezó a cambiar. No amor, todavía no, sino algo que se sentía cercano a la paz. Después de aquella noche de confesión, Grant empezó a tallar tablas de madera sencillas, pensando que Lena merecía un lugar para honrar a los suyos, como los memoriales que aparecían en las 4 guerras del estado. Más tarde esa noche, Grant construyó 2 pequeñas cruces de madera cerca de la valla. Talló los nombres a mano, uno para Robert Cartwright y otro simplemente marcado como familia. Cuando Lena lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas que había guardado durante 8 largos años. Se arrodilló junto a las tumbas, trazando las letras con la yema de los dedos. Luego se levantó, se acercó a él y le devolvió el reloj en la mano. «Creo que es hora de que te lo quedes», dijo suavemente. Negó con la cabeza. «No, les pertenece». Sonrió. Pequeña y cansada, pero real. «Entonces déjalo aquí». Esa noche no durmió en la esquina junto a la puerta. Ella se sentó junto a la ventana mirando las estrellas y Grant, sentado al otro lado de la habitación, finalmente sintió que podía respirar de nuevo. Los días se convirtieron en semanas. Lena se quedó. Ella remendaba ropa, plantaba semillas y le entregaba una tabla cuando un día tropezaba en el barro. Actos pequeños construyendo confianza, como familias reconstruyéndose tras la guerra. Poco a poco, el fantasma que acechaba ese rancho empezó a desvanecerse. Quizá el perdón no llegue en un solo momento. Quizá crece como la hierba atraviesa la tierra quemada, silenciosa y lenta. Y quizá eso es lo que realmente es la sanación. Si alguna vez has cargado con una culpa demasiado pesada para nombrar, ¿qué haría falta para que te perdonaras? Y si alguien te hiciera daño, ¿podrías dejar que intentara arreglarlo? Respira hondo, sírvete una taza de té y piénsalo. Si esta historia te ha tocado algo, pulsa el botón de me gusta, deja un comentario y suscríbete para no perderte lo que ocurre después. Porque a veces, incluso en los lugares más salvajes, la gente sigue encontrando el camino a casa.